Muy buenas noches. Qué bendición estar un lunes más entrando a su casa, un lunes más reuniéndonos en este tiempo tan especial de edificación espiritual. Qué hermoso es saber que nuestro compromiso, este compromiso comienza con el Señor, comienza conmigo y entendiendo esto, que la parte de Dios la hizo Jesús, pero mi parte la hago yo, mi parte del compromiso, mi parte de separar este tiempo. Por esto es que mi corazón se llena de gozo cada lunes cuando estamos frente a las cámaras para poder ver a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra plataforma de Vida Familiar Bolivia, con esta intención, el poder seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso hoy vamos a estar con un invitado especial, una persona muy querida uno de mis maestros del CEAP de Buenos Aires, que va a estar compartiendo con nosotros. Así que creemos que esta noche Dios tiene una palabra para usted. No necesitamos otra cosa que una palabra revelada. El tema de esta noche es ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Estamos viendo a las circunstancias, estamos viendo lo temporal, estamos viendo a Dios desde una posición lejana o estamos viendo desde mi posición, desde este Cristo todo inclusivo. Por esto, mis queridos, quiero decirles, esta noche es una noche tan especial porque vamos a entender la importancia de aquello que vemos y cómo lo vemos. Para esto es que nosotros hablamos de perspectivas. Y cuando hablamos de perspectivas, estamos viendo que ante una misma situación dos personas la podemos ver de distintas maneras, porque no se trata de la situación o el problema, se trata que nosotros lo vamos a ver desde donde nosotros somos. Por esto es que es tan importante este tiempo de edificación espiritual, para poder empezar a ver, no desde mi posición ni desde la posición que antes teníamos, sino desde la posición en Cristo. Siempre nos hemos preguntado, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Y pocas veces nos preguntamos cómo lo estamos viendo. Algo importante, ver lo correcto nunca será suficiente. Ver lo correcto nunca será suficiente. No se olvide que lo bueno es enemigo de lo mejor. Si usted está viendo algo bueno desde su perspectiva, estamos lamentablemente en el grupo de mediocres. Los mediocres están viendo lo bueno. Los de excelencia están viendo qué puedo hacer mejor. Cuando nosotros hablamos de productividad, personas productivas, personas que dan fruto, tenemos que ver estos dos tipos de personas, los reactivos y los proactivos. Los reactivos están viendo simplemente a quién buscar culpa, dónde buscar culpable, a quién echarle la culpa. Los reactivos, estoy diciendo, los reactivos son personas que no asumen su responsabilidad. Los reactivos, como lo dice la palabra, están siempre en victimismo, siempre están buscando una excusa. Estas personas están en el autoengaño y la autotraición. El autoengaño cuando creyendo que lo que hacen está bien y por lo tanto entran de manera simultánea a la autotraición, porque pudiendo hacerlo mejor no lo hacen. Así que lo que nosotros queremos a través de este tiempo de edificación espiritual es que nosotros podamos ir a un punto de encuentro desde donde estoy viendo yo. Tenemos que aprender que es necesario tener una perspectiva correcta para ver aquello que fuimos llamados a ser y a hacer. No es lo mismo, decía alguien que puso este ejemplo y me gustó y me lo apropié, no es lo mismo ver la Torre Eiffel que ver desde la Torre Eiffel. No es lo mismo, en otras palabras más criollas,
ver el techo de un edificio que desde el techo de ese edificio. Por esto, mis queridos, no nos conformemos en la posición hasta donde hemos llegado ahora. No nos conformemos con solo ver lo bueno, lo perfecto. Asumamos un desafío. Yo quiero ver desde el perfecto. En Efesios 1 me encanta, estoy estudiando y quiero motivarlo como todos los lunes. Busque en internet la Biblia versión recobro. Empiece a leer desde todos los comentarios que hace Watchman Nee, Witness Lee, cuando usted puede ver un poco más allá de lo que la letra puede decirle, porque cuando nuestros ojos son alumbrados, podemos ver aquellas cosas gloriosas, esas riquezas maravillosas que tenemos en Cristo. Yo le decía el lunes pasado que siempre que hablábamos de riqueza y siempre que yo oraba, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces yo estaba mirando desde sin darme cuenta por los velos que tenía, por estas estructuras de engaño en mi mente. Yo creía que estaba orando bien. Yo creía que estaba mirando esta promesa desde la perspectiva correcta. Señor, tú eres poderoso para darme más abundantemente de lo que pido o espero, pero estaba mirando desde mi necesidad temporal. Y cuando entendí que la bendición más baja es que a nosotros nos vaya bien. Por esto es que necesitamos levantar nuestros estándares de bendición y de precisión en la medida de ver las consecuencias, lo temporal versus lo eterno. Cuando estamos pasando por un problema, ¿qué es lo que queremos? Que el Señor resuelva el problema. Que el Señor ponga este problema y amarramos con la autoridad que tengo en Cristo al hombre fuerte. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Estamos, lo que dice Santiago, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque están pidiendo para sus deleites. ¿Y cuánta frustración hay en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, en que estamos orando desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición? Estamos viendo desde la circunstancia temporal y por lo tanto estamos buscando un resultado temporal. Vale destacar también que incansablemente en las cartas apostólicas se repite y se remarca la realidad de que nosotros habitamos, vivimos y somos en el autor y consumador de la fe. Nosotros vivimos, habitamos. Esta es la real realidad que nosotros necesitamos transmitirle. Hay una realidad mayor que la realidad temporal. Por esto en Hechos 17:28 dice, porque en Él, en Cristo vivimos y nos movemos y somos. Diga si no es hermoso. Cuando entiendo quién me habita y que el que me habita me capacita y me habilita para vivir de acuerdo a los estándares mayores como un hijo del rey. Y sigue diciendo, como algunos de ustedes saben lo que dice la palabra, linaje suyo somos. Y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, a escultura de arte o a imaginación de hombres. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver que hay un valor tremendo que necesito ir descubriendo y es el Cristo que me habita. Efesios 1:4 lo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Quién lo escogió a usted? ¿Quién me escogió a mí? El Padre. El Padre nos escogió, por esto es que la voluntad del Padre es reunir todas las cosas en Cristo. Por esto el propósito de Dios es que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que toda estructura religiosa sea quitada y podamos empezar a disfrutar a este Cristo que nos habita. Mire, cuando dice que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación.
Fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos diferentes, santos y sin manchas delante de Él, para que podamos transmitir la plenitud del que me habita. Romanos 8:1:1 dice, ahora pues, ¿ahora cuándo? Ahora después de haberle entregado nuestra vida al Señor, de haber sido lavados con la sangre de Cristo, de haber sido justificados, de haber sido redimidos por Él. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos, los que vivimos, los que andamos en esta novedad de vida que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice, los que ya no andan dándole gusto a esta vieja naturaleza que antes, cuando éramos enemigos de Dios, nos controlaba, pero ahora la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esta ley del pecado y de la muerte. Me gusta esta palabra en 1 Corintios 1:30, pero gracias a Él están ustedes unidos a Cristo Jesús. ¿Gracias a quién? A este amor del Padre, a este amor del Padre. Y esto es lo que queremos manifestar cada lunes, aprender a valorar el amor del Padre, para que usted no se sienta abandonado, no se sienta huérfano, no se sienta no valorado, para que deje de mendigar amor cuando el amor está en usted. Gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Diga si no es hermoso. Entender que nada bueno hay en nosotros si no es por el Cristo que me habita, gracias a la voluntad del Padre que me amó y te amó desde antes de nacer. Por esto, Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero la pregunta es, ¿desde dónde usted se está viendo? ¿Desde dónde usted está viendo su necesidad? Por esto es que tenemos que entender y comprender que nuestros ojos no solo fueron abiertos para verlo a Él, a Cristo, sino para que también aprendamos a ver desde Él. Es decir, nuestra forma de ver tiene que ser cambiada, porque cuando cambio mi manera de ver es porque he cambiado mi manera de pensar. Como dice la Escritura, tal como el hombre piensa, así actúa. Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros somos el resultado de lo que pensamos. Si usted piensa que está difícil, así va a ser. Si usted está pensando todo el tiempo de que está difícil, que esta enfermedad es grave, que la crisis en la que estamos viviendo va a estar cada vez peor y nosotros qué. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para que cambien mis resultados. Cuando yo cambio esta manera de pensar, estoy cambiando mi realidad. Estoy empezando a entender que fui arrancado del reino de las tinieblas, que fui colocado en el reino de la luz. Por esto, tiene que cambiar también mi perspectiva, mi manera de ver, ya no desde un esclavo, sino desde un hijo del rey. Sencillamente esto es por fe y esto es fe. Y cuando nosotros hablamos de fe, tenemos que entender que la fe viene, la fe crece y la fe habla. La fe viene por el oír la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo. Cuando yo pude entender esto, dije, wow, qué tremendo. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, la fe viene por oír a Cristo. Cuando yo miro la palabra como que es Cristo mismo, cuando voy a mirar todo lo que Él me está hablando a través de su palabra, voy a entender que Cristo mismo me habla. Alguien dijo, cuando oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros porque la palabra es Cristo. Entonces tengo que ver que fe es la visión y la perspectiva de Dios, de la cual nosotros fuimos hechos participantes. Se lo vuelvo a decir,
Si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, esta es la visión y la perspectiva de Dios. El llamar las cosas que no son como si fuesen. Porque si la fe viene por el oír a Cristo, a través de su palabra, a través de las personas que simplemente somos el vehículo que transporta, no somos ni siquiera los mensajeros, porque el mensajero es Cristo, el mensaje es Cristo. Nosotros somos los que transportamos este mensaje junto con el mensajero. Diga si no es hermoso. Hoy el Señor tiene una palabra para darle, para que usted pueda asumir un reto. ¿Cómo quiere vivir lo que le resta del camino? Mirando lo temporal, mirando a la circunstancia, mirando sí, Padre, yo sé que tú me amas. No, no. Ahora tenemos que dejar de ver un Dios. Señor, yo sé que tú me amas. Al que está sentado, ese Dios que está sentado en su trono, necesita que tú puedas dejarlo reinar y gobernar en este trono que es tu ego, que es tu yo. Necesitamos aprender a ver sin esos velos de justicia propia, de dramatismo, de victimismo o de orgullo, de altivez, ya lo sabemos todo. Necesitamos cambiar de posición para poder disfrutar nuestra posesión. Es importante que entendamos que ¿qué es la cosmovisión de la que estamos aprendiendo? Cosmos, sistema, universo. Y visión, una visualización, una capacidad de ver. Entonces, si tu visión es borrosa, no vas a ver con claridad aquello que el Señor quiere mostrarte. ¿Por qué? Porque como seres humanos solemos vernos a nosotros mismos desde esta visión distorsionada del engaño, de la mentira. Tenemos que aprender a ser objetivos. Y cuando se habla de una fe subjetiva o una visión subjetiva, el diccionario dice que lo subjetivo está relacionado al modo de pensar o de sentir de alguien que es parcial, arbitrario, tendencioso, partidista, es relativo. Tu visión, cuando la miras desde lo que tú piensas, es relativo. Pero la visión objetiva es la visión que nos da la fe. La visión objetiva, la fe objetiva, es la que se puede disfrutar y percibir desde el Cristo resucitado, ese Cristo que te habita, este Cristo todo inclusivo que está en mí por la fe. Entonces, ¿qué significa la palabra objetiva y subjetiva? Lo objetivo y lo subjetivo, mis queridos, son términos que se usan para describir, dice el diccionario, el modo en que algo puede percibirse. Entonces, yo voy a describir una situación que estoy viviendo desde como yo la percibo. Pero ¿cómo Dios la percibe? Si Él dice que todas las cosas ayudan a bien, yo estoy percibiendo esto terrible, esto que parece que no tiene salida. Entonces, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Tengo que aprender a mirar desde la visión de Dios. Si las cosas objetivas son aquellas que se perciben siempre de la misma manera, independientemente de la persona que las observe. Entonces, usted va a mirar la situación desde una perspectiva, pero Dios la está mirando desde otra. Cuando Él dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse, pero es tanta la necesidad que tenemos de que el Señor resuelva el problema. Yo les comenté en alguna oportunidad que mi hijo mayor un día me llama y me dice, mamá, oremos por favor por tal persona, un empleado suyo,
que había tenido un derrame cerebral y lo iban a operar. Y me dice, está entrando y quiero que ore con él. Y entonces oramos. Oiga, ¿por qué se lo menciono? Porque esto fue una lección de vida que cambió esta visión subjetiva de ver las situaciones para orar. Y entonces yo le digo, póngalo al teléfono y oramos, Señor, guía al médico. ¿Y cómo oramos? Te ponemos delante de ti, Señor, su recuperación, los médicos que lo van a asistir y demás. Esa madrugada el Espíritu me despertó con angustia y me dijo, no oraste desde mi perspectiva, no oraste desde mi visión, oraste desde la tuya. Y oiga, yo entré en una angustia y ni bien amaneció y esperé un tiempo, llamé a mi hijo y me dice, mamá, en plena cirugía entró en coma. El dolor que sentí, y le digo, mi hijo, no importa que esté en coma, vamos a reparar un error. Él no ha perdido el oído. Y ahí oramos y dije, haga lo que sea, pero pídale que le permitan entrar con su teléfono. Y volvimos a orar, pidiendo que yo dije, yo sé que tú me oyes y necesitas pedir perdón. Y el Espíritu me iba poniendo, abandonaste tu familia para formar otra. Y empecé a orar conforme el Espíritu guiaba mi vida. Ya no desde mi visión, sino desde la visión de Dios. Y esto me marcó. Por esto cuando ahora me piden que ore por una necesidad o un problema, Señor, le pido, cumple tu propósito por el cual lo estás permitiendo. Necesitamos pedir que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos entender que la visión de Dios es mejor que mi visión. Necesito empezar a ver desde la posición de Cristo en mí para poder mirar las cosas diferentes. En estos días estamos viendo, yendo y observando todos esos argumentos y pensamientos que se levantan en contra de la mente de Cristo en nosotros. Cuando usted le habla a una persona, siempre están ocupados. No, yo ya voy a una iglesia. No se trata si vas a una iglesia, no se trata de nada que no sea el conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por esto tenemos que entender que esta lucha en nuestra mente, que es constante, lo dice 2 Corintios 10:4, lo dice el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esos pensamientos que se han convertido en fortalezas, esas fortalezas que han cegado tu entendimiento por tu justicia propia y se han levantado en altivez contra el conocimiento de Dios. Y tenemos armas poderosas para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia y del conocimiento de Dios en nuestras vidas, en el esposo, en los hijos, en la familia. Usted y yo hemos recibido el poder, ese poder para tomar las armas de nuestra milicia y arrancar esos pensamientos, esas estructuras de engaño religiosa que nos impiden ver desde como Dios ve. Necesitamos en esta noche pedir al Espíritu Santo, Señor, yo quiero ver desde mi posición en Cristo. Señor, ya no quiero seguir mirando las circunstancias, los problemas que estoy atravesando. Señor, quiero ver no quiero más de lo mismo. Por esto, cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, necesitamos darle el gobierno. Si Él no gobierna, ¿quién gobierna?
Necesitamos empezar a ver a Cristo como nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un propósito en todo. No por nada la palabra dice que las escrituras nos fueron dadas para nuestra enseñanza y nuestra consolación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Lo dice Colosenses capítulo 2:2. ¿Por qué necesito empezar a ver desde Cristo? Para que sean consolados nuestros corazones, para que sean entrelazados en el amor de Dios, para alcanzar todas las riquezas de esta perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Necesitamos esta noche tomar una decisión, entender que la parte más importante es la sustancia. Y este fundamento significa el principio, el cimiento sobre el cual yo me voy a apoyar. ¿Dónde te estás apoyando? Es que fulana persona me va a dar una mano. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. No se puede servir a dos señores. O pondrás tu confianza en uno y despreciarás al otro. ¿Dónde decides mirar hoy? Necesitamos consolidarnos. Y la definición de consolidar es dar firmeza y solidez a algo. Similar, reforzar, fortalecer, apuntalar. ¿Dónde quieres apuntalar tu fe? ¿En tus emociones? ¿O en lo que el fundamento que es Cristo? Necesitamos seguir avanzando. Y este avance tiene que ver desde dónde estás mirando. ¿Quieres ver desde Dios? ¿Desde dónde quieres ver? Para dejar de ver desde nuestra perspectiva, que solo trae desánimo, amargura, frustración, enojo. Para poder dejar de ver desde lo que nos amarga, porque nos frustra, porque las cosas no son como quisiéramos. Tenemos que tomar esta noche una determinación. Yo quiero, yo creo y lo voy a lograr. Quiero, Señor, que tu espíritu alumbre los ojos de mi entendimiento. Quiero, Señor, que sean quebradas las estructuras mentirosas en mi mente para poder entender la supremacía de Cristo, para poder entender Cristo como mi vida. Cristo es nuestra vida. Y lo dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de esta naturaleza terrenal. Enojo, malos deseos, avaricia, orgullo, altivez. Entonces, mis queridos, hay una condición para poder entender y vivir. Cristo es mi vida. Lo dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y lo opuesto de vida es muerte. Entonces, el que tiene al Hijo tiene vida, tiene libertad, puede experimentar el gozo. Cristo es nuestra vida. ¿Pero usted lo está experimentando? ¿Usted lo está experimentando? Si el fundamento de nuestra vida es la fe, si el fundamento de esta vida son estas promesas y estas enseñanzas que nuestro Padre comparte en su palabra, Él necesita que usted y yo caminemos por fe y no por vista, porque esos sentidos engañosos nos pueden llevar a volver a mirar desde esa antigua naturaleza. Ver desde Cristo, mis queridos, es indispensable, porque es lo único que nos va a llevar a caminar por fe, es lo único que nos va a llevar a entrar en su reposo. Tenemos que aprender a orar, a hablar con Él desde su palabra,
y no desde tu necesidad. Necesitamos entender que no es lo que siento, sino lo que Él es, lo único que me va a levantar en el momento difícil. Que Dios no depende de mi habilidad para orar, sino de mi disponibilidad para creer. Así que con esto yo termino para invitar a Iván. ¿Qué tan lejos está usted disponible para cambiar de actitud y disponer su corazón para no solamente buscarlo por lo que usted necesita, sino buscar para conocer lo que Él es y lo que Él quiere activar en usted para que empecemos a ver de la forma correcta? Entonces, la decisión es de usted. Necesitamos cambiar nuestra manera de ver para poder cambiar nuestra manera de actuar. Adelante, Iván querido. Sé que Dios tiene una palabra a través tuya y quiero darte la bienvenida. Gracias por tu tiempo. Adelante. Gracias a todos, espero que me estén escuchando bien. Confirmame, Rosario, si está llegando bien el sonido. Excelente. Gracias. Fuiste hablando varias cosas y yo fui anotando algunas. Quiero ir resaltando algunas cosas. Vos mencionaste un versículo que es todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Cuando la Biblia menciona argumentos, no dice que sean argumentos malos, dicen argumentos. O sea que puede haber argumentos en nuestra mente que son buenos, pero que no permitan que conozcamos a Dios. Por ejemplo, alguna experiencia buena que hayamos tenido con Dios hace un tiempo y nos hayamos quedado con eso, aferrándonos a eso y no darle lugar a lo nuevo a Dios. Eso es un argumento bueno, pero que no permite que yo pueda conocer a Dios. Entonces, cuando la Biblia menciona todo argumento que se levanta, no dice argumento malo. Y quizás nosotros tenemos como experiencia cosas muy lindas con Dios y nos aferramos a esas cosas lindas y no permitimos ver a lo nuevo que está de Dios queriéndose darse a conocer por medio de su Espíritu Santo. Otra cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la Biblia lo menciona, de hecho Jesús lo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él no es un camino, o sea, no es que es, bueno, o tomo este camino o tomo otro, no, Él es el único camino. Él no es una vida, Él es la vida y Él no es una verdad, Él es la verdad. Fíjense cómo cambia la perspectiva de estos versículos cuando nosotros lo analizamos en profundidad, cuando nosotros decidimos de no mirarnos a nosotros y mirar a través de lo que el Señor nos quería hablar. Claro, lo que el Señor nos quería decir con esto es que Él es todo, que Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Ahora, cuando nosotros estamos parados en Él, o sea, cuando nuestra plataforma es Cristo, cuando nuestra geografía es Cristo, pasa esto. Nosotros respiramos Cristo, hablamos Cristo, pensamos Cristo, disfrutamos Cristo, expresamos Cristo, adoramos. ¿Por qué? Porque si Él no es todo en nuestra vida, Él no es nada. Si Cristo no es todo en nuestra vida, no es nada. Jesús en la cruz dijo una frase que para mí es una de las frases más grandiosas de la Biblia. Consumado es. Hizo todo lo posible para que nosotros, por medio de su Espíritu Santo, tengamos acceso a estos misterios que fueron por años, estuvieron ocultos, se nos presentan a nosotros, nosotros lo podemos ver, pero no es solo para que lo veamos. Charito decía un ejemplo muy claro, no es lo mismo que yo
vea por una foto la Torre Eiffel y que yo esté ahí. Y no es lo mismo que yo esté ahí y que yo vea desde ahí. Pero a mí me pueden contar algo muy hermoso de Jesús, pero si yo no lo vivo, no sirve de nada. Simplemente voy a tener una información. Y cuando esa información ya me llegó a mí, hasta prácticamente llega fría. ¿Por qué? Porque es algo que ya se fue perdiendo en el tiempo. Por eso hay un versículo que está en los últimos capítulos de Job. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué, ¿A dónde queremos estar nosotros? Mi papá es una persona que ama a Dios con todo su corazón. De hecho, es uno de mis mayores consejeros. Siempre que no entiendo algo, lo llamo por teléfono y, y le pregunto, y él me dijo, y quiero que entendamos bien el espíritu de este consejo. Él me dijo, es muy fácil predicar sobre cosas que le pasaron a los otros. Es muy fácil. Yo agarro una historia, la puedo preparar, la puedo llevar a cabo y puedo predicar sobre eso. Ahora, vos tenés que escribir tu propia Biblia, me dijo. Vos tenés que escribir tu propia Biblia. Andá a orar por un enfermo y que se sane. Ponete en el lugar donde estuvieron los apóstoles. Ponete en el lugar donde estuvo Pablo cuando estuvo preso. O sea, que pasen cosas en tu vida para que vos puedas experimentar, porque si no, siempre vamos a estar llegando tarde a donde él ya estuvo. Hay una canción muy antigua que a mí me gustan mucho los himnos antiguos, las canciones antiguas. Me crié prácticamente en una congregación donde lo único que se cantaban eran himnos, entonces los sé casi todos de memoria, por lo menos lo que se canta en Argentina. Y había una canción que yo tocaba, porque soy músico también, quiero seguir las pisadas del maestro. A mí me gustaba mucho, hasta que un día el Señor me dijo, no sé si está tan bueno. Porque cuando vos seguís la pisada de alguien, estás llegando atrás de donde él ya estuvo. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en el lugar donde Él está en este momento y donde Él está actuando en este momento. Por eso muchas veces tenemos la... No, muchas veces nos aconsejaron de que frente a diferentes circunstancias, preguntémonos, ¿qué haría Dios en mi lugar? Y no está tan mal, pero hay una cosa mejor que le podemos preguntar a Dios todos los días a la mañana cuando nos levantamos, por ejemplo. Señor, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás sanando los hospitales? Yo sé que hay una, ahora, y les hablo directamente de parte del Espíritu, y prepárense porque lo puedo ver en el Espíritu que van a sufrir un sacudón espiritual en sus casas muy importante. Y van a vivir cosas sobrenaturales en sus casas mucho más grandes que en las congregaciones. Se viene un tiempo hermoso de padres orando con hijos, hijos orando con padres, donde van a mirar el reloj y se van a dar cuenta que ya es la madrugada y no van a estar cansados, van a estar sumergidos en su presencia y sus hijos le van a contar testimonios sobrenaturales. Yo lo puedo ver en el espíritu, si alguien lo quiere recibir, recíbalo, y si no, no hay problema, otras personas le van a contar lo que van a estar viviendo. Cada uno tiene la decisión de poder hacerlo o no. Pero se viene un tiempo muy hermoso, entonces, Señor, ¿cómo puedo bendecir a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer realmente un altar familiar? Que esto sea una previa de la reunión del fin de semana en mi congregación. Que mi casa sea la previa, que yo vaya a la congregación no a buscar una bendición, sino a contar las bendiciones que pude vivir en esta semana con vos. Pero todo depende desde dónde vamos a ver las circunstancias. Porque si vamos a la escritura, nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esa desde esa posición, los problemas son muy chiquitos. Pero por años el cristianismo se ha dedicado a estudiar lo que en la Biblia hay solo un consejo que aparece en un versículo. No ignoremos las maquinaciones del enemigo. Solo eso dice. Y nosotros por años nos dedicamos a estudiar cómo actúa el enemigo, qué hace el enemigo, cómo se puede meter en nuestras casas. Hace muchos años yo fui a una conferencia de prensa
un cantante muy cristiano, no lo voy a mencionar, y a él le preguntaron algo, y dice, ¿vos escuchás música que no es cristiana? Sí, dijo él, la escucho. Soy músico y escucho. Ojo, tomemos este ejemplo con madurez, por favor, les digo. Y si, ¿cómo esa música cristiana no te afecta a vos? Y él dijo, el Cristo que yo tengo dentro es mucho más fuerte que cualquier influencia mundana. Ahora, nos agarra inmaduro esto y ¿qué hacemos? Escuchamos música que no alaba a Dios, no pasa. No, no es así. No es así. Lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que portamos. Le voy a contar un ejemplo. Una vez me fui a un campo y un amigo me prestó su camioneta 4x4, último modelo, hermosa. Era la camioneta ideal para ir al barro donde íbamos nosotros a llevar donaciones. Metimos en el barro un día que llovía mucho, llevábamos muchas donaciones para un paraje de personas aborígenes que necesitaban esas donaciones. Y empezó a patinar la camioneta y yo me caigo a la cuneta, no sé si está bien dicho cuneta, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, me caigo al costado del camino y empiezo a patinar con la camioneta hasta que en un momento la camioneta no pudo avanzar más. Atrás mío venía una persona con otra camioneta que me dice, ¿no puedes salir? No, ¿me prestás? Y yo la saco. Sí, le digo. Se sentó en la camioneta, se sentó en la camioneta y pudo sacar la camioneta del barro. Entonces, cuando él la saca, yo le pregunto, ¿cómo hiciste para sacarla? Y él me dice, pasa que yo ya tuve una camioneta de estas antes y yo sé cómo hay que manejarlas en el barro. Claro, yo no, era la primera vez que yo manejaba una camioneta. ¿Cuál era el problema? ¿La camioneta? No. ¿El barro? No. ¿La lluvia? No. Yo era el problema. ¿Cuál era el problema? Que yo no conocía lo que portaba. Yo no conocía lo que tenía en mi poder. Yo no conocía lo que podía manejar. Entonces, vamos a lo que dice el Antiguo Testamento. Y mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si nosotros no conocemos a Dios, vamos a perecer. ¿Por qué? Porque es más grande lo que portamos que lo que el enemigo puede hacer. De hecho, el enemigo ya fue vencido. Si nosotros estamos parados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, podemos ver a un enemigo que está derrotado. ¿Por qué? Porque cuando vemos la gloria de Dios, hermanos, cuando nosotros vemos la gloria de Dios, no vamos a querer mirar al enemigo. No nos va a tentar mirar al enemigo. No tenemos necesidad de mirarlo, ni para que nos dé lástima. Porque a veces somos tan buenos que nos da lástima al enemigo. Nos da lástima a las personas que nos hacen daño, entonces seguimos ahí como enganchados. Gente, hay un versículo clave que es puestos los ojos en Jesús. Los ojos en Jesús. Si hay un camino en el cual tenemos que ser guiados, es Jesús, es mirarlo a Él. No importa lo que pasa en el medio, yo no lo voy a resolver, porque muchas veces pasa esto, queremos ayudar a Dios. Entonces empezamos a hacer un montón de cosas y llega un momento que no podemos y decimos, vamos al Señor y le decimos, Señor, ya no puedo más. Y el Señor nos dice, así te quería, así te estaba esperando. Cuando no podés más, es cuando Dios más nos va a usar, gente. Cuando nuestras fuerzas no pueden más. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. No se trata de nosotros. Porque si hay algo que podemos hacer por nuestras fuerzas, no va a glorificar a Dios. Entonces Dios no va a permitir que algo ocurra por nuestras fuerzas, porque no va a glorificar su nombre. La Biblia nos menciona muchas cosas que es Cristo, muchísimas. Fíjense, Cristo es luz, Cristo es paz, Cristo es amor, Cristo es gozo, Cristo es la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense esto, si nosotros estamos en Cristo, entonces nosotros estamos parados en el amor, estamos parados en la luz, estamos parados en la verdad, estamos parados en la palabra, estamos parados en el gozo. Y desde el amor actuamos. No es
frente a alguna circunstancia que requiera amor, que yo vaya y tome un poco de amor para terminar esa situación de una manera mejor. No es lo mismo que frente a alguna circunstancia que requiera gozo, yo vaya y agarre un poco de gozo, me pongo un poco de gozo para terminar. No, cuando yo estoy parado en el gozo, actúo con gozo, no importa lo que pase. Cuando yo estoy parado en la paz, gente, lo que el mundo necesita es paz. Bueno, nosotros vivimos en Cristo. Cristo es paz. Nosotros vivimos en paz. Y desde esa paz actuamos. Desde esa paz pensamos. Desde esa paz accionamos. Desde esa paz expresamos. Así lo mismo con el amor, con el gozo, con la bondad, con la paciencia, con la benignidad, con la fe, la mansedumbre, la templanza, así con todo. Imagínense, hermanos, imagínense que tu casa esté parada en el amor. ¿Cuál va a ser la conversación? ¿Qué tipo de conversaciones vamos a tener si nuestra casa completa está parada en el amor? ¿Qué tipo de conversaciones vamos a tener si nuestra casa está parada en la paz? Y no en la paz Bolivia, sino en la paz espiritual. Parados en la paz, actuamos con paz frente a cualquier circunstancia. A veces decimos, después de haber metido la pata, decimos, ay, acá debería haber actuado así. Fíjense cómo somos muchas veces de egocéntricos, que nos adjudicamos y nos agrandamos. Acá en Argentina se usa mucho la palabra agrandarse cuando tenemos amor frente a alguna circunstancia. Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de algo muy importante, que el fruto es del Espíritu, no es nuestro. El fruto del Espíritu es amor. Si nosotros creemos que por nuestra capacidad de amar vamos a poder amar realmente como Dios ama, estamos equivocados. Eso es falta de conocimiento. ¿Cuándo vamos a amar a las personas? Cuando conozcamos a Dios y veamos ese amor que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Yo una vez le pregunté a Dios, porque me encanta ese versículo que dice que en el amor, en el perfecto amor no hay lugar para el temor. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué tanta gente? Digo, Señor, ¿cuál es el perfecto amor? O sea, está bien, es Cristo, pero ¿cómo es el perfecto amor? Y el Señor me dice, el perfecto amor es la comunión que hay entre el Hijo y el Padre. Y nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos participantes de eso. Y del perfecto amor echa fuera todo el temor. Nosotros somos participantes del amor que hay entre el Hijo y el Padre. Por medio del Espíritu Santo estamos en Cristo y Él nos ama como amó a Cristo. Y somos perfeccionados en su amor, gente. Somos perfeccionados, somos amados en el amado, somos aceptos en el amado. Y eso permite que no tengamos temor. Cuando vemos desde su realidad, dejamos de ver como importantes las cosas que hace el enemigo. Ahora, todo esto que estamos hablando tiene un comienzo. Todo esto tiene un comienzo. Porque quizás decir, bueno, pero yo ya estoy hacia, ¿cómo hago para comenzar? ¿Cómo hago? Hay un comienzo. La fe. Yo tengo un resumen de la fe para mí. Así, vos me preguntas rápido, Iván, ¿qué es la fe para vos? Porque tenemos este problema también. Cuando preguntamos qué es la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo... Como sabemos el versículo de memoria, nunca profundizamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente dice, ya sé lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, en realidad sabemos lo que dice el versículo. Pero cuando leemos Hebreos 11, dice que la fe, por ejemplo, dice, por medio de la fe, Abraham se fue, dejó su tierra, su parentela. Por medio de la fe, Noé hizo un arca. Por medio de la fe, este hizo otra. Entonces, cuando analizamos detenidamente la fe, vemos que la fe nunca comenzó en Noé. La fe comenzó en Dios, pidiéndole algo a Noé.
La fe comenzó en Dios pidiéndole algo a Abraham. Gente, la fe no sirve para satisfacer nuestras necesidades personales. Si usted dice mañana me voy a levantar con fe para cambiar de trabajo, la fe no sirve para eso. No, no se inventó para eso la fe. La fe no sirve para que cambiemos de auto, nos compremos una mejor casa. La fe, y si están anotando, anótenlo por favor, la fe es escuchar a Dios y accionar en base a lo que Él nos está pidiendo. La fe viene por el oír. ¿Por qué? O sea, yo escucho a Dios, lo que Él me está pidiendo, y por esa fe es que yo actúo. No es que yo mañana me levanto y digo, tengo fe que hoy va a ser un gran día. Capaz que no es lo que Dios quiere. La fe nunca supera la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios va anclada a la fe. Me pasó algo, Rosario, me pasó algo, pero que me sentí tan identificado con lo que contaste. Mi mamá estaba muy enferma y yo, con todos mis hermanos, orábamos a Dios por sanidad. Y yo me sentía incómodo. Me sentía incómodo orando por sanidad, entonces le digo a Dios, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a sanar o te la vas a llevar? Y Dios fue muy clarito y me dijo, me la voy a llevar. Pero digo, ¿y entonces la fe qué es? Y Dios me habló, me dice, la fe no supera mi voluntad. Entonces, si había muchas personas que tenían fe, Jesús no se hubiera muerto. Jesús nunca hubiera ido a la cruz, porque los discípulos no querían que Él se muera. Pero la voluntad de Dios supera todo. Entonces, cuando nosotros escuchamos a Dios, accionamos en base a lo que Él nos está pidiendo, entendemos su voluntad y nuestra oración se cumple. ¿Por qué? Porque pedimos lo que está en su corazón. Pedimos lo que Él necesita en este tiempo. Y dejamos de tener oraciones personales para tener oraciones corporativas. ¿Cuáles son las oraciones corporativas? Leamos el Nuevo Testamento. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, que se caigan los velos, que podamos ir más profundo en vos, que se nos revele la naturaleza que portamos en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo sea el centro de mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el centro de mis decisiones. Señor, a veces no tenemos por qué orar, empezar a alabar al Señor. Señor, te alabo, gracias por esto, gracias por lo que hiciste en la cruz, gracias por lo que estás haciendo en este tiempo, gracias. Cuando empezamos a llenar nuestra casa con alabanza, gente, su gracia empieza a fluir, su Espíritu Santo empieza a fluir y el enemigo cada vez más chiquito. El enemigo cada vez más chiquito. Sigo leyendo lo que fui anotando. Y hay algo que me sorprende muchísimo, que Dios me está hablando en este último tiempo y con esto quiero terminar. En Lucas, creo que capítulo 19, pero no lo busquen, dice, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Ver desde la realidad de Dios nos lleva a ser adelantados en el agradecimiento por cosas que quizás no nos gusten que van a pasar. Estamos muy acostumbrados a dar gracias a Dios por las cosas que Él nos da, pero no estamos acostumbrados a dar gracias a Dios por lo que va a venir. Fíjense el ejemplo de Jesús. Él dio gracias porque iba a ser partido. Antes de ir a la cruz, fíjense lo que dice, y habiendo dado gracias. Desde su realidad, gente, vamos a estar parados con una madurez espiritual, sabiendo que lo que quizás va a venir en el próximo tiempo es algo que no nos va a gustar, que nos va a incomodar, pero vamos a estar agradecidos, porque no solo tenemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios, sino que por medio de la cruz tenemos la capacidad para poder llevar a cabo su propósito en la tierra. Porque no es lo mismo que nosotros veamos y digamos, sí, Dios tiene un propósito acá en la tierra, ya lo sabemos. No es lo mismo que yo diga eso a que yo por medio del Espíritu Santo me vea partícipe de ese propósito, siendo una persona indicada en el lugar donde Dios me puso.
porque estoy seguro, y les quiero hablar puntualmente, que Dios no te puso en el trabajo donde vos estás para que tengas un sueldo. Dios te puso en el trabajo donde vos estás para que seas un representante de su reino en la tierra y que por medio de cada persona que está en este lugar, la persona que está al lado tuyo en un trabajo pueda conocer, aunque no tengas la capacidad de oratoria para poder hablar, simplemente con un abrazo, con un buen saludo, vas a poder extender el reino sobre la tierra, vas a poder extender el reino en el lugar donde vos estás y encima te van a pagar un sueldo, van a pagar vacaciones. No es una maldición, no sé para quién es lo que le estoy hablando, no es una maldición tu trabajo, es una bendición. Dios te puso ahí para reconciliar el cielo con la tierra. Dios te puso en ese lugar porque necesita un agente de reconciliación. Y no solo que vas a extender su reino, te van a pagar por eso. La economía no es lo que te van a pagar tu sustento. Hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, es mi alimento. Y les quiero traspasar este versículo. Donde estés, que el alimento tuyo sea hacer la voluntad de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que ver, termino con esto, dice Colosense, Él es la imagen visible del Dios invisible. Él es, o sea, Cristo es la imagen, Jesús fue la imagen visible de un Dios invisible. O sea que nosotros para ver a Dios necesitamos ver a Cristo, ¿sí? Para ver a Dios nosotros necesitamos ver a Cristo. Ahora, den vuelta la imagen. Dios, para vernos a nosotros, nos ve a través de Cristo. Es santo, gente, no te presentes más como pecador para orar, presentate como santo. Y no estoy haciendo apología a que peques, porque tu realidad, mi realidad, está en Cristo Jesús, no en un pecado que hayas cometido. Parados en Cristo Jesús, no te puedes presentar como pecador cuando Él te llamó santo. No te puedes presentar como huérfano cuando Él te compró con su sangre. No te puedes presentar como alguien con necesidad cuando todo lo tenemos en Cristo. No te puedes presentar como alguien que no tiene fuerza cuando es en Él que nos fortalece, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Rosario Charito, yo te digo por este tiempo hermoso. Gracias por hacerme parte. Gracias, gracias Iván y gracias al Espíritu Santo que a través de su palabra nos ha hablado. Y algo con lo que me quedo, necesito conocer al que porto. Necesito conocer este Dios que porto, conocer esto desde dónde estoy viendo. Me estoy viendo como un hijo o una hija de Dios, pero si no lo estoy entendiendo, que cuando le dije, Señor, venga a mi corazón, este es el Cristo que porto, el Cristo que me capacita, el Cristo que me habilita para poder andar desde una nueva naturaleza. Y si decimos que la diferencia entre religión y cristianismo es que el cristianismo es un estilo de vida, pues tendré que aprender que en este estilo de vida hay un nuevo lenguaje, todo es nuevo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, esto último que decís, dejar de mirarme como lo que era antes, sin Cristo, ahora en Cristo, empezar a ver que el Cristo que porto es el valor que representa mi vida. Así que gracias, Iván. Esperamos seguir compartiendo los próximos lunes y gracias a cada uno de ustedes. Gracias por hacer de este tiempo un momento especial, el cumplir nosotros esta misión personal, el dar de gracia lo que recibimos de gracia, que la paz y la gracia de Dios sean siempre en nuestro corazón, revelándose para poder dar de lo que Él nos da. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Paz y bien. Gracias.
Chao, queridos. Chao.